Métrica por productos cruz entre B, cruz B. Recuerden algo importante, los productos cruz sí tienen un orden definido, ¿me hago entender? O sea, sí tienen una prioridad, no es que a mí se me da la gana de que el torque es F cruz R, no mi hermano, no funciona así, o a menos de que usted lo tenga muy claro y siempre multiplique por quién, por -1, ¿estamos de acuerdo? O sea, uno puede hacer lo que se le da la gana, y si uno lo tiene claro, pues ya está. Joda a todos los físicos y les digo, se llama la regla de la mano izquierda y ¿qué van a hacer? ¿Estamos o no? Desde que me dé siempre que la cuenta como, digamos, la convención. ¿Estamos de acuerdo? Porque entonces toca multiplicar por -1, ¿sí o no? Porque miren, si uno hace la regla de la mano izquierda, ¿cómo es la regla de la mano izquierda? R, no, ¿sí o no? R cruz F, bueno, ¿y eso quedó para dónde? Para allá. Ay, perdón. Aló, perdón. Ahí está el -1. ¿Sí estamos? Entonces apunta pues cuando tiene que apuntar. Si es que uno está muy frito y tiene problemas. Entonces acá miren, vamos a hacer un juego, les pregunto, hagámonos un juego a ver cómo les va. Vamos a hacer productos cruz acá, ¿sí estamos? Entonces miren, tenemos un vector de velocidad que es este. Este es el vector de ¿qué? De velocidad. ¿Sí estamos? Y tenemos un vector de campo magnético que es este. Bajo ese efecto, ¿en qué dirección va la fuerza? Pero pilas, no empiecen a gritar como locos, piensen antes de hablar qué es lo que están diciendo. Entonces, un vector B va hacia ustedes, o sea, el electrón o la partícula va para allá. Y el campo magnético está generado, no sé, por esa pared que tiene ¿para arriba? Efectos magnéticos, tan. ¿Va para arriba? Entonces un amigo allá hace... Sí, eso está bien. Entonces, ¿para dónde es que va? No, para abajo. No, profe, mi amigo liberal dice que va para arriba. Para arriba. Y allá mi amigo dice que para abajo. Ah, no, para arriba, para arriba. ¿Para dónde va? Para arriba porque debe... Sí, miren. Recuerden que tienen que pararse. ¿En quién? Miren, el vector que estoy interesado es un vector de velocidad hacia ustedes. ¡Tran! Hay un vector que va para dónde? Para allá, ¿sí o no? Así. Entonces van. Para arriba -1. Para arriba -1. ¿Para dónde va? Botatún. No, espere. Si va de para así. Entonces... Listo, entonces empecemos. NPI, mi hermano. O sea que no poseo información, señor. Arriba. ¿A dónde? ¿Para dónde? Para arriba. Ah, para arriba. Ah, para arriba. Ah, para arriba. Ah, para arriba. Ya todos cambiaron. ¿Todos van para arriba? Ah, ¿todos van para arriba? ¿Ya? Yo digo que va para abajo. Ah, este man dice que va para abajo. Ah, para abajo. Para arriba. No sabe, no responde. ¿Ah? Entonces, ¿cómo es el juego? ¿Quién me explica por qué va para arriba? No, porque el vector va hacia allá, ¿no? Entonces, no puede ir arriba. Recuerden, tienen que extender su palma, o bueno, en el caso de hacerlo así si quieren, entonces tienen que mirar cómo es el juego. ¿Estamos? Pero tienen que ver quién gira en dirección de quién, porque ese es el truco. Entonces es el B que se va hacia la B de campo magnético, o sea, es la B minúscula que se va, perdón, la V que se va hacia la B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos, efecto, tienen que mirar eso. La V que se va para allá. Sí. Entonces extiendan su mano derecha y digan cómo es el juego. NPI, profe, deje así. Bueno, miren, ese es el reto que yo decido ponerles porque es importante que tengan presente entonces cómo es el juego. ¿Estamos? O sea, por eso, va así, si sale así va para arriba. ¿Y este también va hacia arriba? O sea, que si hago hacia allá o hacia acá también va hacia arriba. Sí, y allá va el otro. Por eso.
No, porque la regla siempre, la regla de la mano derecha dice cierra tu mano. Sí. O sea, tienes que hacer este juego. Por ejemplo, tengo dos vectores en el suelo, miren, tengo dos vectores en el suelo, aquí hay uno, aquí hay otro. Entonces yo viajo del uno hacia dónde, hacia el otro. Y cuando haga esto, entonces va para dónde, para arriba. Pero ahora me paro en el otro y voy hacia el otro. ¿Para dónde va? Para abajo. ¿Van a entender? No es que, de hecho es complicado. Doblar los dedos hacia allá, ¿se van a entender? Es un juego de simplemente esto, siempre es esto, siempre es esto, siempre es esto, No, siempre es esto. va para abajo. Por eso, entonces ¿cómo va? Entonces ¿cómo va? Porque si sube. Va para abajo. Entonces, extiende su palma ahí. Extiende la palma, miren, chan. Extiende la palma. Pero ¿por qué no hacen caso? Bienvenidos a mi secta. Extienden la mano. Y ahora giran hacia dónde? Hacia dónde va el campo. ¿Para dónde va ese truco? Para abajo, última palabra, la fuerza ahí. Uy, no, ya eliminamos a todos estos. Entonces la fuerza debería ir hacia dónde? Hacia abajo. Entonces miren. ¿Estamos? ¿Listo? Bueno, otro reto, a ver, ¿cómo les va? Este reto, miren, entonces tengo el vector de velocidad, es este. Y tengo el vector de campo magnético, es este. ¿Estamos? Entonces, B, cruz B, ¿hacia dónde va? Hacia afuera. Cruz B. B, cruz B, ¿hacia dónde? Entrando al tablero. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, V, cruz B. ¿Va hacia dónde? ¿Si estamos o no? ¿Aló? ¿Si están o no? Es el mismo efecto del torque. R, cruz F, para allá. B, cruz B, para allá. Ahora, cosas diferentes, y entonces uno dice, si uno dice por ejemplo acá, este es B y este es ¿qué? Este es B. Entonces la pregunta es, ¿este hacia dónde va? B, cruz B, hacia afuera. ¿Estamos? ¿Listo? ¿Y qué pasaría si la velocidad aquí no estuviera saliendo, sino estuviera aquí? Entrando. ¿Ah? Hacia arriba, la fuerza resultante hacia arriba. ¿Sí están de acuerdo que va hacia arriba? ¿Por qué? Entonces, está entrando, ¿cómo es? La velocidad está yendo hacia el tablero, pues por el campo magnético. Entonces va hacia arriba. Evidentemente, pues tiene que ser el efecto contrario al otro, ¿no? ¿Estamos? O sea que si el otro iba, si concluimos que iba para abajo, pues entonces el otro debía ir para arriba. ¿Sí estamos? Entonces listo, entonces miren. Es una cosa que tienen que entrenar la regla de la mano derecha, que va a ser muy útil, pues de pronto en cursos más avanzados que en este. ¿Sí estamos? Porque en este pues el producto cruz no es que lo vayamos a usar así mucho. Más de pronto el producto punto. ¿Sí estamos? Listo, entonces para eso es útil el producto cruz en física. ¿Sí estamos? Pueden haber otras aplicaciones seguramente, en mi mente no hay muchas más, pero digamos que con estas basta porque igual son cosas muy muy importantes. ¿Sí estamos? E incluso este efecto se puede mezclar con este efecto de torque. ¿Sí estamos? Porque la tendencia que tiene el campo magnético sobre las partículas elementales es hacerlas girar, hacerlas rotar. Por eso es que cuando uno mira un acelerador de partículas, entonces hay una cosa que se llama el sincrotrón. ¿Sí estamos? ¿Qué hace eso? Hacer que la partícula empiece a girar. Los campos magnéticos de un acelerador de partículas están dispuestos de una forma tal que las partículas empiezan a girar dentro del sistema. ¿Sí estamos? Ustedes saben que eso gira es porque hay unos imanes, ¿no? Unos imanes potentes rodeando esas tuberías. Entonces los imanes hacen que el sistema empiece a rotar. Si estamos, siempre genera fuerzas perpendiculares. Al generar fuerza perpendicular a la velocidad, se produce el efecto del sistema solar. Miren, esta es la Tierra. Esta es la Tierra y este es el Sol. Si estamos, entonces aquí hay un radio ¿qué? R. Si estamos,
Entonces miren, el Sol hace una fuerza ¿hacia dónde? Hacia él, ¿cierto? O sea, hacia abajo. Entonces la fuerza, la llaman fuerza de ¿qué? De gravedad. Entonces la fuerza de gravedad hace que el objeto se mantenga ¿qué? En un movimiento alrededor de ¿quién? Del Sol. Esa fuerza siempre va para ¿dónde? Hacia el centro. Entonces un campo magnético produce un efecto similar ¿sobre quién? Sobre las partículas. ¿Sí estamos? Entonces las hace girar en unas órbitas pues generalmente circulares. ¿Sí estamos? Entonces no es extraño que cuando vean eso encuentren que van a rotar las partículas. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Qué pasó? Pregunta Yamit. ¿No? Listo, muy bien. Entonces, miren, en resumen light y tranquilo. Lo que hemos hecho de vectores no es física. Ah, ya les había hecho. Ah, maldita sea. Entonces, les repito que lo que hemos hecho de vectores no es que. No es física, es una cuestión matemática, una cuestión de álgebra lineal, una cuestión que uno debe saber para poder comprender la física, porque la física tiene un carácter de tipo ¿qué? Vectorial. ¿Estamos de acuerdo? La física tiene un carácter de tipo vectorial. Pues obviamente también tiene magnitudes escalares y eso sí lo discutimos al inicio. ¿Sí estamos? Entonces saber manejar vectores implica poder comprender la física después cuando llega en su parte formal, o sea cuando llega la parte ¿qué? Matemática, porque recuerden que la física no está en esas cuentas, ¿o sí? La física está ¿dónde? Aquí, aquí, sí, aquí y ahora, y no necesita ninguna de sus cuentas porque ella está donde, ahí está. ¿Sí estamos? Lo que pasa es que ya después uno formaliza eso con unos mamarrachos ahí, como para que todo el mundo pueda hablar el mismo lenguaje y pueda comprender qué está haciendo esa cosa que está allá afuera que estamos estudiando. ¿Sí está claro? Listo. Entonces, hagamos unos ejercicios. Saquen su taller. El taller que había que rayar. Vamos a hacer unos ejercicios de taller. ¿Listo? Vamos a revisar eso. ¿Listo? ¿Listo? Voy a dejarles otro capitulillo que ya se viene para que empiecen a estudiar. ¿Sí estamos? O sea, porque para mí esto ya está que listo, consumido, consumado. Listo, vamos a mandar gente al gol de la fama y vamos a ir rayando. ¿Listo? Vamos a empezar desde lo más simple hasta lo más que terrible, olvidándonos de las sumatorias. Es una pregunta linda con parcial, ¿cómo la voy a explicar? Una matriz. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué dice? Listo, empecemos. ¿Quién dijo yo quiero el árbol de la fama? Voluntariamente, sin presiones ni nada. ¿Vaya al árbol de la fama? Eso, entonces dice, miren. Hace el 12 para que utilice la regla. Eso, entonces miren. Hagamos el... Miren, hagamos el cuarto. Me suena lindo el sol. Tranquilo, porque estamos tranquilos iniciando. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a ir al árbol de la farmacia en el cuarto? No, muy difícil o qué. ¿Nadie quiere ir? Bueno, tocó democráticamente. Uy, buena bonita. Otra monedita. Listo, vamos a volver a la fama, mi hermano, me miraste. Listo, hágale, paseo. Se fue. No, pero ese es más fácil, mi hermano. Ya después habrá más sangre en el tablero. Ahí por el momento, una pequeña mancha. Mi hermano, tienes el poder, no lo pierdas. Dice. ¿Cuáles son las propiedades? Ah, no, mentiras. Una persona camina en el siguiente esquema, entonces póngale cuidado.
Dice, ¿cuánto es un plano cartesiano grande? Trate de hacer eso, no ponga un circulito grande en la cabeza, hermano. No necesita más porque estamos viéndolo desde el cielo. Bueno, como que era así, sí. Listo, fíjense, matacho. Entonces dice, camina 3.1 kilómetros al norte. ¿Cuánto? 3.1 kilómetros al norte. Listo. Luego entonces dicen que el man camina 2.4 al oeste. Listo. Luego entonces me dicen que el tipo camina 5.2 kilómetros al sur. Entonces me dicen, construya el diagrama vectorial que representa este movimiento. Es lo que acabas de hacer. Muy bien. Entonces tenemos los tres movimientos. Ahora dice, ve, ¿qué tan lejos? O la pregunta, ¿qué tan lejos y en qué dirección volará un pájaro? En línea recta para llegar al mismo punto final. Ponga otro color. Se va a pintar algo raro. Va a pintar la paloma de la paz que está en moda. Listo, entonces respóndanos a la pregunta, señor. La pregunta es: ¿qué tan lejos y en qué dirección volará un pájaro en línea recta? Recuerden que estamos en suma de... Este ejercicio es de suma de vectores método gráfico, ¿estamos de acuerdo? Pero, profe, ¿por qué traza la línea del punto de partida? ¿Hasta ahí? ¿Qué dices? Sí, la hemos enunciado bien. Dice, ¿qué tan lejos y en qué dirección volará un pájaro en línea recta para llegar al mismo punto final? Partiendo del mismo punto. Desde el origen, desde ahí empezó el evento. Listo, ¿cuánto es? Y el método gráfico, así que díganos la respuesta, mi hermano. Sí, seguro eso. ¿Pero qué punto es? ¿No tiene medidas? 3.1, 2.4, 5.2 los vectores. El primero, 3.1 kilómetros norte. El del muñequito. Segundo, 2.4 kilómetros al oeste. Tercero, 5.2 kilómetros al sur. Construya el diagrama vectorial que representa este movimiento. Pero, ¿qué tan lejos en qué dirección volará un pájaro en línea recta para llegar al mismo punto final? Profe, pero luego no está más lejos la distancia que hay en la esquina que está al sureste, al suroeste. Está casi a 3, o sea, más lejos porque la otra está a 2. Pero, ¿a qué te refieres? Desde el punto de origen a la esquina que hay allá al suroeste. Sí, pero dice, ¿qué tan lejos y en qué dirección volará un pájaro en línea recta para llegar al mismo punto final? Es la distancia al... ya me acuerdo, o sea, ¿qué es lo que tiene que hacer? No. Ponme cuidado. Oye, ahí no tiene que restar. Compañeros, un momentico, dice una persona, miren, ustedes antes de ponerse a resolver problemas de física y no sé qué barbaries, pues lo que tienen que hacer es aprender a qué. Ponle cuidado. No, a leer en la vida, a leer, para entender que les están preguntando. Esto lo va a leer así como podría leer. Creo que podría. Esto dice, una persona camina con el siguiente esquema: 3.1 kilómetros norte, luego 2.4 kilómetros oeste y finalmente 5.2 kilómetros sur. Construya el diagrama vectorial que representa este movimiento. Ya hecho el matacho, ¿están de acuerdo? Parte B dice, ¿qué tan lejos y en qué dirección volaría un pájaro en línea recta para llegar al mismo punto final? ¿Está claro? Necesitamos llegar al punto final, o sea, determinó el mal. ¿Sí estamos? Listo, ¿qué pasó?
Por eso. No es que la ciudad se comparte. No dice Lo que yo le dije la a distancia más lejos. teníamos vectores, sí. La distancia más lejos no es donde termina el tipo en el sur, en el norte. Pero es del para. No, pero es la Mi distancia. hermano, tienes que ver bien, compañero. No, me extraña que me digas eso tan increíble. ¿Qué tan lejos y en qué dirección volaría un pájaro en línea recta para llegar al mismo punto final? Me están diciendo cuál es el punto final, o sea que mire cómo se mueve un pájaro respecto al punto final de movimiento del hombre. No tiene nada que ver con qué tan lejos haya llegado el hombre. La sacó con Peter. Listo, no entendí nada, ¿qué hizo? Ah, claro. Bueno, el problema está fácil, ¿no? Pilas que los míos son muy bambas, muy criminales. Profe, ¿no? Nunca prometí amor. Sí, hay uno que está aquí. Todos. Eso ahí deben haber unos que me lo quieren también. ¿Qué tiene que colaborar? A este Hágalo a mano. ¿Cuánto da? Con X y le resta esto, le va a quedar 6. ¿Cuánto da? Y acá esto. Oye, ¿cómo le quito esta ¿Eso es por o más? Ah, no, es que si es por, no sé si es 5,6. ¿Cuánto dio? 3,18. Entonces quieto. Mire mi hermano, venga papito, le enseño mañas. Ese 2,4 ¿dónde salió? Bien, listo. Y en el eje de acá. Si usted va a hacer 2,4 y el otro 2,1. Déjeme mostrarle a la gente. 2,4. Eso es lo mismo que tener 2 y un quinto. ¿Están de acuerdo o no? 2 por 5, 10, más 1 que 11 dividido 5, eso es 11 quintos. Si estamos, ya tengo 11 quintos, ahora va a ser lo mismo con el otro.